Hola amigas, amigos, bienvenidos a un episodio más de Super Richard Podcast y en esta ocasión estoy muy contento, estoy muy emocionado porque tenemos invitado al licenciado Tito Contreras. ¿Qué es por lo que me llamó la atención? Digo, fue algo meramente sin planearse ni mucho menos que un día nos encontramos en un negocio de un amigo en común y me entero pues que él está ahorita como candidato para magistrado en el distrito entre Coahuila y Durango. Entonces, yo como cualquier ciudadano, pues me surgieron muchas dudas, muchas preguntas en ese momento. Empecé a bombardearlo y dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacemos un podcast en el cual podamos ilustrar un poquito en esa parte de lo que es el Poder Judicial? Y pues sin más preámbulo, se presenta, por favor, licenciado, bienvenido. Muchas gracias, Richard. Efectivamente, llegué a un negocio y allí estaba Richard, estaba yo platicando acerca de la elección del nuevo Poder Judicial Federal y me dice, pues yo me dedico un poco a hacer podcast, ¿por qué no hacemos uno? Y bueno, aquí estoy. Muchas gracias. Soy Tito Contreras Pastrana, soy originario de Ixtlahuaca, Estado de México, una población muy pequeña entre Toluca y Atlacomulco. En aquel tiempo éramos 2,000 habitantes cuando nací y crecí. Y bueno, pues aquí estoy a la orden. Bienvenido nuevamente, licenciado. Me gustaría, antes de entrar en el tema de lleno, ¿cómo fue la crianza, la infancia de licenciado Tito? La influencia de sus papás, hermanos, que nos pueda compartir. Sí, cómo no. Como les acabo de decir, es un poblado muy pequeño donde nací, donde crecí, soy el mayor de 9 hermanos. Mi papá sin un empleo fijo, mi papá auxiliar de un ingeniero que se dedicaba a medir terrenos, a trazar carreteras, un ingeniero topógrafo. Mi madre se dedicaba a la costura, en ocasiones bordados, en fin, de una familia muy humilde. Estoy en la escuela primaria en Ixtlahuaca, una escuela que se llama Insurgente Francisco López Rayón. El nombre es en atención a que en ese pueblo fusilaron precisamente al insurgente Francisco López Rayón. Ahí también fue excomulgado el cura Hidalgo en su trayecto. Paso a la secundaria número 39, maestro Pedro León. Y aquí pasan algunas cosas que formaron mi carácter, que formaron mis ganas de estudiar. Como poblado que era tan pequeño, solo teníamos primaria y secundaria, pero en quinto y sexto año de primaria tuvimos 2 maestros que muy revolucionarios nos llevaron a la ciudad de Toluca, a Palacio de Gobierno, a pedir una preparatoria, porque en aquellos tiempos era imposible que estudiáramos. Concluyamos la secundaria y hasta ahí llegaba. Entonces estos profesores consiguieron que la gente del pueblo prestara sus coches, sus camiones, íbamos continuamente al Palacio de Gobierno, a la ciudad de Toluca, y ahí obtuvimos que se autorizara una preparatoria incorporada a la Universidad Autónoma del Estado de México. El primer año de esa preparatoria, incluso la comunidad muy colaborativa, se llevó a cabo el primer curso en unos salones que prestó la iglesia del pueblo. Ya durante lo que es la secundaria y ya la preparatoria, a nosotros los interesados en continuar con nuestra educación, tuvimos que ir a hacer faenas y la prepa propiamente la construimos. Ya una vez que estoy en la escuela preparatoria, hay 2 opciones únicamente, 2 bachilleratos allí, que si ciencias sociales o ciencias
de la salud. En el último momento, el destino me llevó a ciencias sociales y así es que pude continuar. Con muchos sacrificios de mis padres, porque les digo, soy el mayor de 9, entonces propiamente había que quitarles el bocado de la boca a mis hermanos para yo poder continuar con mis estudios, trasladarme ahora a la ciudad de Toluca. Y así fue el inicio de la carrera, Richard. Fíjese qué historia de superación. Y usted, en el caso, cuando iban a solicitar la preparatoria, usted andaba también ahí en medio. Sí, éramos pues alumnos de quinto, sexto de primaria y el maestro nos motivaba y nuestros padres también, que le tuvieron la confianza de autorizar que sí nos trasladáramos a Palacio de Gobierno a hacer la solicitud correspondiente. Yo cuando veo casos así de personas que trabajan en el Poder Judicial, a mí no sé, se me viene a la mente como que de niños decían, no, pues yo quiero ser el árbitro, por ejemplo, en un partido de fútbol. O no, pues en un debate yo quiero ser el moderador. No sé si algo de eso había con usted, licenciado. No. Como esas ganas de dar la justicia, ¿no? De tratar de hacer las cosas lo más, imparcial, pero que sea justo. Sí, desde niño, desde joven te nace esa inquietud, sobre todo porque escuchas que si trabajas en el gobierno te va bien, si no, no. ¿Y por qué? Pues porque ahí es donde se parte el pastel, se decía, ¿no? Sí. Y entonces yo vivía del lado de la clase campesina, mi pueblo es de muchos comerciantes y entonces pues sí advertía arbitrariedades, algunas injusticias y entonces decía, ¿y por qué no estudio derecho para poder auxiliar a estas personas? Y bueno, heme aquí. Qué bueno. De ahí, su familia, licenciado, su esposa, hijos, ¿nos podría platicar un poquito sobre eso? Sí, ¿cómo ¿Dónde no? la conoció? ¿Cómo estuvo la situación de formar su familia? Es una situación, ya una vez que ingreso al Poder Judicial de la Federación, pues ando en varias partes de la República Mexicana y en una de esas me toca ir a Monterrey, Nuevo León, y allí conocí a quien ahora es mi esposa. Llevamos 34 años de casado. El próximo fin de semana. Ahí nomás. El próximo fin de semana cumplimos 34 años. La conozco allí, nos casamos, me surge una oportunidad para una nueva plaza, voy a la ciudad de Querétaro y allí nace mi hijo Diego. De nueva cuenta me surge una oportunidad y ahora voy a Villahermosa, Tabasco, y allí nace mi hija Denise. Entonces les digo que qué padre, porque no nos peleamos, incluso cada uno puede ser candidato en su entidad sin ningún problema, porque yo soy del Estado de México, mi esposa de Nuevo León, Diego de Querétaro y Denise de Tabasco. Sí, ambos pues ya 32, 33 años. Oiga, licenciado, entonces dentro de esta carrera implica el estarse reubicando en varias partes. Sí, en realidad, pues es bonito a la vez que hay muchos sacrificios, tienes que climas diferentes, personas distintas, la comida a ver si te cae bien, llegas, encuentras habitación rápido, hay ocasiones en que no, en lo que sufrimos mucho en la familia, tienes muchas anécdotas, muchos sentimientos encontrados, porque conoces plenamente la ciudad, pero sí te aparta de tu familia inicial, te aparta de hermanos, te aparta de padres y bueno, pues ya vas con tu familia hasta que se llega el momento en que ellos también forman la propia y entonces bueno, pues ya andas solo por el mundo, ¿eh? Pero muy contento, es una
función que hacemos por verdadera vocación, con sentimiento siempre de justicia y bueno, continuar hasta donde se pueda. ¿Y cómo es que viene parando en La Laguna, licenciado? Digo, porque pues viene de diferentes ciudades y de pronto pues ya se encuentra aquí Sí, en Torreón, aquí radica, ¿no? Teníamos con el Consejo de la Judicatura Federal una rotación para evitar crear intereses en ciertos lugares, ¿sí? Que no estuvieras mucho tiempo para no tener acercamiento tan profundo y que en un momento dado las amistades que generaras Sí. pudieran influir en tus determinaciones. Entonces, así les puedo decir que he andado en casi toda la República, inicié en Toluca, fui a Naucalpan, Chilpancingo Guerrero, regresé a Toluca, fui a Monterrey, Querétaro, que ya les mencioné, Villahermosa, Tabasco, de ahí voy a la Ciudad de México, voy a Tampico, Tamaulipas, de allí a Guadalajara, Jalisco, a La Paz, Baja California Sur, regreso a Naucalpan de Juárez, Estado de México, y ahí es cuando el consejo dice ya llevas mucho tiempo y ahora debes de ir a otra ciudad y pues suertudo de venir a La Laguna porque la verdad con los que he platicado, con los cercanos, les digo yo muy feliz porque tengo una reuma en una rodilla, allá con la humedad Sí. sufro mucho y aquí solo 15 días en diciembre, en enero, entonces pues ya seré lagunero de corazón y encontré un lugar para bien morir. Qué bueno, me da mucho gusto. Dentro de todo este ajetreo de ida y vuelta en varios estados del país, también veo que se dedicó a la docencia. Sí, es una pues de mis pasiones también favoritas. Yo estudié, ya les dije, en primaria, secundaria, preparatoria, universidad, públicas. Entonces, desde siempre tuve la espinita de regresar algo de lo que pues los ciudadanos a través de los impuestos me han dado y tuve la fortuna de que al año de haber salido de mi facultad me invitaron a dar clases. Entonces, yo estoy impartiendo clases desde 1988, nunca he dejado, y a todos los lugares a los que vamos, a los titulares siempre nos invitan porque nuestros conocimientos que adquirimos a través de muchos estudios son importantes, son trascendentes y sobre todo que no somos académicos. Nosotros no llegamos a recitar teorías, nosotros llegamos a exponer casos, a dar soluciones, a dar tips y eso a las universidades pues les favorece mucho porque sus alumnos egresados están bien preparados desde el momento en que no únicamente llegamos nosotros a darles una explicación de lo que dice el libro, sino que llevamos lo que la esencia de ese libro dice a la práctica. Entonces, así es que he dado clase pues en todos los lugares que he mencionado, en todos los lugares que he estado, he dado clase. Qué bueno, me da mucho gusto. Eso también yo lo comparto. Ya he dado clases en algunas universidades también. Y sí es muy diferente cuando, bueno, yo desde estudiante siempre veía la diferencia de un maestro que era todo teórico. O sea, pues sí tenía muy buena preparación en cuestión de documentos y todo esto, pero siempre teórico, a un maestro que ya venía con experiencia dentro, en este caso, pues de la industria, que es donde más me desarrollo yo. Entonces, sí se valora y sí hay mucha diferencia, digo, con todo respeto a las personas que hacen su esfuerzo y dan clases de manera teórica, pero no han ejercido, a una persona que ya ha ejercido y se sigue preparando. Más ustedes que, pues, cada vez se tienen que estar actualizando en todas las cuestiones que están, pues, recibiendo, ¿no?
Eso da un plus a los alumnos con los que ustedes se están preparando. Ahora, para entrar en materia y aprovechando a ese licenciado Tito, docente, ¿nos podría aclarar una duda? Digo, en la cuestión, esta duda siempre me estuvo dando vueltas en la cabeza, diferencias entre un juez, entre un magistrado y un ministro, porque yo muchas veces confundo los términos, pero son funciones pues distintas, ¿no? Sí, son funciones muy distintas. Un juez de distrito, un juez federal, como lo conocemos, normalmente tiene dos vertientes. Una como juez natural, le llamamos nosotros, que es aquel que lleva todos los asuntos en que se pone a disposición un detenido. El Ministerio Público, la policía detiene a una persona, solicita una orden de aprehensión y se consigna o se presenta una carpeta en la actualidad ante un juez de distrito y él le va a llevar el procedimiento. También puede ser un juicio mercantil, un juicio administrativo que se va a llevar ante ese juez de distrito quien va a dictar una sentencia. Esa es una de las vertientes. Eso no lo hace ni un magistrado ni un ministro. Allí le llamamos juez de instancia. Y otro aspecto que tiene el juez de distrito es como juez de amparo, como un juez en el que puedes acudir contra los actos que estimes arbitrarios de las autoridades de primera mano. Todo lo que pienses que te afecta, puedes acudir ante el juez de distrito y él va a resolver de primera mano si tienes razón o no. En contra de lo que resuelva un juez de distrito, existen recursos, existen medios de defensa para que no lo que él diga sea la última palabra. Y entonces esos asuntos que él resuelve, las sentencias que él dicta, se elevan a un tribunal colegiado que está integrado por 3 magistrados. Y ahí nuestra función es analizar en primer término si lo que resolvió el juez de distrito es correcto. Indirectamente analizamos lo que hizo la autoridad que se dice no actuó de manera apegada a la Constitución o violando derechos humanos. Esa es la diferencia sustancial. El juez de distrito resuelve de primera mano, un magistrado le resuelve, le revisa al juez de distrito si lo que hizo está bien o no, ¿sí? Y los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya solo ven asuntos muy excepcionales en los que determinan si alguna norma, si alguna ley infringe lo que establece la Constitución. Desde 1994, un poquito más atrás, 1988, en el 2. Se llega a la conclusión de que debemos unificarnos con el mundo y tener una corte constitucional exclusivamente. Sí. Y entonces es cuando ya se dedica la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver solo temas de constitucionalidad. Es decir, un tema común, que te clausuraron un negocio, que detuvieron a una persona, que no te dieron un medicamento, que la pensión no fue correcta, eso no va a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? Únicamente de eso va a conocer un juez de distrito y un magistrado, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dedique en cuerpo y alma a analizar actos trascendentes, actos donde se tenga que fijar un criterio que al final va a permear hacia abajo y que nosotros estamos obligados a aplicar. Esas son las diferencias.
Fíjese que bueno, y le agradezco mucho la explicación, muy, muy clara, se comprende de una manera más sencilla, porque pues la mayoría de nosotros como ciudadanos no desconocemos bastante de esta parte del Poder Judicial. Eh, Dentro de estos casos, me gustaría saber si tiene algunas situaciones que haya usted revisado. Bueno, antes de esto, ¿se necesita para ser magistrado? No, pues es que tú nada más manejas cuestiones penales, tú nada más cuestiones mercantiles, tú cuestiones de esta o de esto otro, o tienen que englobar de todo. Eh, Tenemos magistrados especializados y tenemos magistrados mixtos, le llamamos. ¿De qué depende? Del circuito donde se encuentren. Un estado normalmente es un circuito. Depende de la entidad donde se encuentren y la cantidad de asuntos que existan. Entonces, habrá estados donde no se requiere más que un tribunal colegiado por la cantidad de expedientes que se generan. Durango, por ejemplo, que tiene 2 tribunales colegiados, ellos conocen de todas las materias. Ajá. Hay estados donde se generan una cantidad infinita de asuntos de cierta materia, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Entonces se especializan los tribunales y ahí tenemos uno en materia penal, uno en materia civil, uno en materia de trabajo y el de materia administrativa. O como aquí en La Laguna, que tenemos muchos asuntos en materia administrativa, que son los agrarios, que son los fiscales, y no tenemos tantos en materia penal. Entonces, conjuntaron las 2 materias para que un magistrado conozca de ellas. Y del otro lado, sí había muchos asuntos en materia de trabajo, pero no tantos civiles, entonces subespecializaron. Pero en términos generales, nuestra preparación es para estar en una materia o en otra, porque cuando iniciamos la carrera normalmente lo hacemos en un mixto y en algunas ocasiones, en Tampico fui juez mixto, en La Paz fui magistrado mixto, entonces nuestra preparación nos da para estar en cualquiera de las materias. Lo ideal, desde luego, es estar en un especializado, que pues, si hacemos un símil con los doctores, pues el cardiólogo sabemos que si vamos con él, está súper preparado. Sí, sí. Incluso entre ellos hay subespecialidades, ¿sí? Va a ser el cardiólogo que únicamente da consulta y el cardiólogo que es cirujano. Sí. Entonces, así acá con nosotros, siempre será pues preferible un magistrado que tenga una especialización de muchos años, pero eso no significa que no puede estar en un mixto. Y otra duda que tengo, en cuestión de amparo, licenciado, ¿ustedes pueden proveer un amparo? Es nuestra función principal, Richard, es nuestra función de todos los días. En el tribunal colegiado donde me encuentro resolvemos aproximadamente 200 asuntos al mes y concluimos si es que el ciudadano, si es que el gobernado tiene razón al aducir que algunas autoridades infringieron la Constitución, le concedemos el amparo. Esa es nuestra finalidad, conceder el amparo. Aparte de concederla, licenciado, ¿dan seguimiento ustedes? Sí, qué bueno que hiciste esa pregunta. Es un tema muy recurrente. Antes de las reformas del 2013, se decía que se podía obtener una sentencia y lo ibas a poner como marco, como un trofeo de ya gané un amparo, y que no se daba cumplimiento a las sentencias. Con las reformas del 2013 se le dieron dientes, como se dice, al Poder Judicial de la Federación, y entonces ahora
tanto los jueces de distrito como los magistrados Sí. tienen que estar velando porque se dé cumplimiento a esas sentencias, se les da seguimiento hasta que se restituye al ciudadano en el goce de sus derechos que se estimaron violados. Ah, muy bien. Experiencias que ha tenido, licenciado, que a lo mejor casos que lo han marcado, que dice, pues, siento mucha satisfacción de haber logrado el objetivo en este caso o en estos, no sé, 1 o 2 casos que nos tenga de ejemplo. Uy, Richard, tendría muchísimos. Tengo, con los años que tengo, he visto más de 50,000 expedientes, pero como dices, algunos relevantes. Recuerdo uno por allá en el año 1994, más o menos, en el Estado de México, que me encontraba en aquel tiempo. Los policías municipales trabajaban 24/24. La Constitución pues establece un plazo, un término de cuántas horas debemos de trabajar. Incluso ahorita pues estamos con la novedad de si se aprueba o no recortar las horas de trabajo. En aquel tiempo se tenía que trabajar 24/24, era pues inhumano, ¿sí? No tenían vida los policías, y si sumamos en la semana, pues excedían del plazo constitucional. Me tocó hacer el proyecto y se lo presento a mi magistrado diciendo, va en contra de la Constitución, y me dice, oye Tito, pero con esto, pues todos los policías van a venir al amparo, nos vamos a llenar de asuntos. Digo, señor, esa es nuestra función, y qué padre que seamos nosotros los primeros en la República en que decidamos eso. Fue aprobado el asunto y cambió. A partir de entonces es 24/48. Sí. Entonces se logró algo favorable, y en otros casos son 12 horas alternadas también. Ese estuvo muy bonito ese asunto. Es un asunto del que sí me siento orgulloso de haber participado en su elaboración. Y perdón que lo interrumpa, licenciado, nada más para aclararle a las amigas y amigos que nos están escuchando y viendo, ¿a qué se refiere 24/24? Ese es un término que se utiliza mucho en los trabajos por horas. Son 24 horas trabajas por 24 horas de descanso. Entonces, pues simplemente con ver esa base de tiempo, excedes las horas que son por ley. Exactamente. Muy buena propuesta. Sí, y otro asunto que también considero yo que fue relevante es uno en el que si eres cónyuge, ahora ya puede ser mujer o hombre, pero en aquel tiempo que me tocó resolver el asunto, pues las mujeres eran amas de casa propiamente. Te casas y resulta que tu marido se muere al año y medio, antes de que cumpla 2 años, y vas y pides la pensión y te dicen, no, porque no han transcurrido los 2 años. Entonces dije yo, bueno, a ver, espérame, ¿a quién le pregunto? Oye, me quiero casar con él, ¿cómo cuánto calculas que va a vivir? Pues nada, es muy complicado. Sí, para saber si me animo, ¿no? Si me conviene o no, porque si se muere me voy a quedar sin pensión. Entonces, también fue un asunto por allá de 1998 en el que concedimos el amparo para que no importara el tiempo. Se casó hoy y se murió mañana, tiene derecho a pensión, porque la ley dice el cónyuge superstite. Entonces, debe de ser el cónyuge que sigue vivo tiene derecho a una pensión sin tener que esperar a que pase 2 años. Así es. Y por ejemplo, en esta parte del cónyuge, pues ya a lo mejor ahorita es un poquito más amplio el término.
porque pues ahorita está permitido no sé si sea como un matrimonio, contratos que puede ser pues 2 hombres o 2 mujeres. Exacto. En ese caso aplica también, Sí, licenciado. también ya aplica. O sea, Ya es cónyuge, también. te incluye también dentro Sí, de... sí, ya la Suprema Corte ya se ha pronunciado que tienen derechos también, que tienen el mismo derecho. Incluso ahorita acaba de surgir un criterio, acaba de surgir una jurisprudencia que pues va a ser un tema polémico. Si tienes a la esposa y tienes a una concubina, concubina es la persona con quien has convivido por más de 2 años o con quien has tenido un hijo, Sí. y el cónyuge pues es con quien celebraste el contrato matrimonial. Si fallece la persona y las dos acuden a pedir pensión, la corte dijo hace escasas 2, 3 semanas que las dos tienen derecho a recibir la pensión. Okay. Es una apertura ya Qué bueno también, total. porque sí, hay muchas personas que me imagino de esa manera se vieron afectadas a ser cónyuge, no tener un contrato, no haber celebrado un contrato como tal, un matrimonio, y perdían ese Sí, pues beneficio. concubina, y resulta que la concubina tenía 3 hijos y la cónyuge uno solo y Sí, muere, y ahora hay que mantener a los 3 hijos. sí. Entonces ya la corte dijo, no, divídanse la pensión. Oiga, y me gustaría saber su opinión de forma técnica de un caso que se hizo muy famoso aquí en México, de esta señora que llega ataca a unos cuates que invadieron su casa. No sé si supo de ese caso. Ay, no me acuerdo el nombre de la señora, creo que es Carlota, creo el nombre de la señora. Eh, sí tenían un contrato, me parece, pero ella ya no le pagaban la renta. Entonces llega un momento en el que va ella y sus hijos, le reclaman, estas personas estaban afuera de la casa, pero ellos llegan con armas y los atacan y sí, pierden la vida 2 personas. Pues ahí es donde dices, ¿qué parte es la que puede uno considerar que tiene la razón? Porque pues a una le están invadiendo una propiedad que no les quieren entregar ni pagar la renta, pero pues los otros comentan que tienen su contrato. Entonces, ese tipo de casos ustedes los ven también. En segunda instancia, después de haber pasado por diversas autoridades, si es que nos llegan esos asuntos. Y dijiste la pregunta, creo que de manera muy puntual y muy apropiada. Técnicamente, ¿qué es Sí. lo que debiera resolverse? Tendríamos que ir al artículo 17 constitucional, que nos dice que nadie puede hacer justicia por su propia mano. ¿Sí? Entonces, esa sería pues la respuesta técnica. Eso Sí. sería lo que dice nuestra Constitución. Y si no la acatamos, si no la observamos, pues ya esto se vuelve un caos. La respuesta técnica es esa. Ya en la práctica, ya en la vida, bueno, pues habrá que ver el contexto, y para emitir una opinión requeriríamos pues ver el expediente que hayan integrado, ver todas las pruebas, porque sería muy aventurado Sí. decir estuvo bien, estuvo mal, fue correcto, fue incorrecto, porque como acabas de decir, pues solo lo sabemos por los medios. Sí, solamente es por lo que sale ahora sí que en la superficie, ¿no? Así es. Y también para preguntarle, ¿qué viene para usted, licenciado? ¿Qué opina de esta reforma en donde usted está considerando, pues, entrar a unas elecciones? ¿Qué le parece a usted personalmente esta nueva reforma? Es una reforma que los que decidimos quedarnos pensamos que sí era necesaria. Ya tengo por ahí algunos videos en los que les digo, cuando yo ingreso al Poder Judicial de la Federación hace 38 años, ya existía un principio, y bueno, siempre hemos dicho al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Sí. Entonces, cuando yo ingreso nos dicen
mis sentencias hablan por mí. Y desde esa perspectiva nosotros dictamos las sentencias atrás de un escritorio. Vemos los asuntos de manera fría, vemos el papel, vemos lo que está escrito, ¿sí? Y no conocemos todo el contexto, no conocemos realmente lo que ha pasado en el ejido, lo que ha pasado en la familia para llegar al grado de que priven de la patria potestad a alguien. No nos involucramos de manera directa, de manera personal, resolvemos con lo que tenemos en el papel, incluso llegan con nosotros. En mi caso siempre he tenido la puerta abierta, siempre atiendo a quien se presenta en el momento, incluso si estoy con alguien de mi personal, les digo, disculpen ustedes, salgan para que lleguen las personas. Pero eso no es la cercanía a la que se refiere la reforma, el atenderlos no es la cercanía. Ahorita que estoy yendo a territorio me doy cuenta de que es mucha la gente que no tiene solución a sus conflictos, a sus problemas. Entonces, desde esa perspectiva, la reforma es acertada, que tengamos cercanía con la ciudadanía, ¿sí? Y bueno, lo vamos a lograr en la medida también que complementemos algunas instituciones, como es la asesoría, como es la defensoría, para que juntos trabajemos y tengamos esa cercanía a la sociedad, porque como se encuentra ahorita nuestra constitución, nuestras leyes, no va a ser tan fácil, lo vamos a hacer, pero no va a ser tan fácil trasladarme a los diferentes puntos y preguntar, ¿quieres un amparo? Sí. Sí, pero bueno, si podemos ir y decirles, ¿tienes problemas? Sí, mira, acude a esta institución para que ellos a su vez vayan conmigo. Esa es la cercanía y sí la encontramos justificada. Ahorita que me dice de los amparos, licenciado, yo creo que tenemos un concepto en general, las personas, los ciudadanos en este caso, de que los amparos son para los ricos. ¿Nos podría dar algún ejemplo de, porque que yo sepa y lo que yo he visto de experiencia, pues no es para los ricos, porque mucha gente dice, pues los amparos nada más los usan los ricos. Efectivamente, los amparos no es para los ricos, son los asuntos que escuchamos en prensa, son los asuntos mediáticos, porque son de millones o son personas que han sido detenidas y que están pues involucradas en asuntos espectaculares. Por eso es que escuchamos que el amparo es para los ricos, pero no. Hace rato les comenté que vemos asuntos en materia agraria, por ejemplo. Sí. Sí, en materia agraria esencialmente son asuntos de ejidos. Los ejidatarios son los que acuden al juicio de amparo y no necesariamente son ricos. ¿Sí? Hay grupos que sí vienen muy bien representados por grandes despachos porque está de por medio pues alguna mina, algo relacionado con el trayecto, con la instalación de un gasoducto, de una carretera impresionante, pero normalmente quienes vienen al amparo es por conflictos entre ellos, de linderos, de colindancias, de herencias, ¿sí? Que el padre no, o el titular del certificado no depositó quién va a ser el heredero y entonces entre ellos se conflictúan. Ajá. En esos casos, la Constitución y la ley establece una figura que se llama suplencia de la deficiencia. Entonces, es suficiente con que digan que la autoridad que consideran que no emitió la resolución correctamente
Con eso, y sin decir más, nosotros tenemos la obligación Sí, de analizar de fondo el asunto. Y en esos casos, no necesariamente están representados por alguien, ni es exclusiva de la gente rica, ¿sí? sí, Luego, por otra parte, la jurisprudencia que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los criterios que establecemos nosotros, no podemos dar bandazos, como se dice, no podemos, a este le concedemos, a este le negamos, porque la ciudadanía no tendría confianza en el Poder Judicial de la Federación. sí. Entonces, si ya concediste por una razón a alguien, al próximo que venga también le vas a conceder, y a los siguientes y a los siguientes y a los siguientes, y nunca vas a ver si quienes vinieron son pobres o son ricos. Sí. La justicia es para todos. Esa es muy, muy buena frase. La justicia es para todos. Ahora que vienen estas elecciones, ¿qué implica? ¿Es un distrito? ¿Cómo lo llaman ustedes? ¿Qué número de distrito le tocó o cómo se manejan en la boleta? Sí, en la República Mexicana existen 32 circuitos, que es uno por cada entidad, por cada estado. Pero por la complejidad de algunas entidades por el número de votos y por el territorio, por ejemplo, aquí en Coahuila, que pues es uno de los estados más grandes, Sí. entonces es imposible que los 76 candidatos que existimos vayamos a hacer campaña a todo el estado de Coahuila. Entonces lo que hizo el INE fue dividir el estado, y así ocurrió en 17 entidades. Aquí dividió en dos, el uno que corresponde a los municipios de la parte norte, y el 2 que empieza en Arteaga, General Cepeda, Ramos Arizpe, Saltillo, Parras, Matamoros, Torreón, y seguimos hacia Lerdo, San Juan del Gallo, Nazas. Son los municipios. Es todo lo que comprende. Es lo que comprende. Así es. Y eso se llama, es el número 2. Ah, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Y en la cuestión porque es hasta cierto punto algo confuso en la boleta, ¿cómo se identifican? Tenemos 6 boletas. Vamos a tener 6 boletas porque son diferentes los cargos que se van a elegir. Una, como bien dijiste, todos son importantes y todos son principales, pero relacionados con la cuestión jurisdiccional es ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va a ser una boleta morada en la que vendrán de un lado las mujeres candidatas, del otro los hombres candidatos, y aquí aprovecho por la facilidad, que van a tener en la parte superior unos cuadritos donde no vamos a poner el nombre, no vamos a poner el nombre. Aquí cabe acotar, sí, que no pertenecemos a ningún partido político. Por lo tanto, en esta boleta, contrario a lo de siempre, no van a venir ni las siglas ni los colores de los partidos, y no vamos a cruzar por qué partido queremos votar. Entonces, de un lado vienen todas las candidatas, todas las mujeres que quieren ser ministras, y se identifican con un número y enseguida su nombre. En la parte superior vamos a poner el número. Hasta 5 números para mujeres. Y del lado derecho viene un listado con nombres de hombres, también con número, y arriba 4 cuadritos en los que vamos a elegir de esos a 4 personas, pero solo
el número. Solo los números. Y eso va a ocurrir en las siguientes boletas de la Se replica. Se replica, ¿sí? Aquí es importante también señalar que de un tiempo para acá se ha procurado la equidad de género. ¿Qué significa esto? Pues que estemos en igualdad en la lucha, ¿sí? Y de esta manera hay algún principio que le llaman una afirmativa positiva, que significa que hay que dar prioridad a las mujeres, porque tradicionalmente sabemos que tienen 2, 3 trabajos, el de la oficina, y luego atender a los hijos, y luego atender al marido. Entonces, queremos romper con ese paradigma. ¿Y eso cómo podemos lograrlo? Si hasta antes de estos principios se les invitaba a participar y decían, no puedo. Sí. ¿Por qué? Pues porque tengo estas 2 actividades. Entonces, un incentivo es participa y tienes prioridad. Entonces, por eso es que son 9 ministros los que vamos a elegir, y de esos 5 van a ser mujeres. ¿Sí? Oh, muy bien. Sí. Muy bien. Una pregunta clave y si quiere tomarse su tiempo para responderle al licenciado, ¿qué lo diferencia a usted del resto de los candidatos, o qué considera usted que va a ser el referente o la diferencia hacia el resto? Bien dijiste, tengo que tomarme unos, sí, piénselo, unos 15, 20 días. No, creo que la ciudadanía tiene la oportunidad, gracias a que el INE estableció todas las bases, a que ha sido claro en esta elección complicada, porque pues hay que entrar a su página. Inédita también. O sea, inédita, porque hay que entrar a su página y hay que conocer. Pero bueno, tiene un apartado el INE donde dice conóceles. Y entonces, una vez que ingresaste a conóceles, puedes poner el estado de Coahuila, para nuestro caso, Coahuila, y ahí vamos a aparecer todos los candidatos, ¿sí? O de plano, buscar por nombre. Sí. Y ahí también va a aparecer, pues, nuestra visión, nuestras propuestas, nuestro historial. ¿Qué puede marcar la diferencia? Lo que la ciudadanía quiera. Hace rato hicimos referencia al cardiólogo. Sí. Entonces, eso puede, en este caso, marcar la diferencia. ¿Qué va a preferir la ciudadanía? ¿Qué va a preferir el gobernado? ¿Qué va a preferir el elector? Y ahí, pues ya no depende de lo que yo piense, sino de ellos. Una vez que estén informados de quiénes somos los candidatos, decidirán si van por el más preparado o van por quienes van pues en una carrera por alcanzar este cargo, pero sin tanta experiencia. Ellos van a ser los que decidan, creo, y no nosotros. Qué bueno y muy completa esa respuesta, me agradó mucho, porque también me hace acordar que ahorita hay candidatos que dentro de esa parte de Conócele, pues hay unos muy jovencitos, que no tengo nada en contra de las personas que también tienen derecho. Sí, tienen completamente su derecho, pero así empezamos nosotros. Me votó uno que decía especialidad, y decía especialidad en prácticas. Punto. Entonces yo creo que esa va a ser un referente, porque pues vas a ver el historial de una persona con... ¿Cuántos años tiene? Pero 38 años ya dentro de lo que es el Poder Judicial. Y ves a una persona que pues sí aspira y tiene su derecho y todo esto, pero sí saber diferenciar uno de otro, que dices, híjole, es que él apenas tiene sus prácticas.
Bueno, ese sería mi punto de vista. Esto lo estoy hablando desde mi muy particular punto de vista. A mí me gustaría mejor alguien que tuviera ya unas bases bien sentadas y bastante experiencia dentro de esto, ¿no? No lo niego, tiene su derecho, pero yo creo que mejor empezaría a tener más experiencia y luego ya buscaría en 2, 3 años tratar de ver esa posibilidad cuando sean nuevas elecciones. Sí, tenemos nuevas elecciones en el 2027. Lo que le llamábamos la carrera judicial, que subsiste. No se acabó la carrera judicial, eso también es importante remarcar. La carrera judicial inicia con una plaza que se llama oficial administrativo, que antes era el escribiente, ahora eso ya pasó a la historia, ahora necesariamente hay que ser licenciado en Derecho, titulado y con cédula, y cuando ingresan ya no los ponemos a transcribir, no los ponemos a buscar expedientes, no, los ponemos a elaborar proyectos de sentencia, proyectos de acuerdos, en fin, que se vayan preparando para el escalafón que sigue, Sí, que sí, normalmente es secretario. Hay en medio uno de actuario, pero en cada órgano jurisdiccional hay 1 o 2 actuarios, entonces es difícil que puedan brincar a ese. Normalmente lo hacen a secretario. Y para presentar examen para juez de distrito se requería 6 años de experiencia y luego para magistrado se requería pues 4 o 6 años de haber sido juez de distrito. Esa era la carrera. Ahora sigue la misma regla hasta secretario, sí. ¿sí? Entonces, no se le cierra las puertas a quienes decidieron participar. La ciudadanía, insisto, no somos nosotros, es el elector el que va a decidir por quién inclinarse, Sí. ¿sí? Y bueno, pues preparación va a poder tener en el 2027, hay nuevas elecciones, si es que no le favorece el electorado, que pues al ser una competencia, pues todos tenemos derecho Y las mismas posibilidades de y las ganar. mismas posibilidades. No, pues licenciado Tito Contreras, nada más de apellido. Quiero agradecerle mucho su tiempo. Yo sé que ahorita anda pues con bastantes actividades. De hecho, pues nos acompaña su equipo de trabajo. Agradecerles el tiempo y no sé si quiera despedirse o dirigir algunas palabras a nuestras amigas y amigos que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias, Richard. Contento de haber estado aquí con el gran amigo Richard. Les mando un cordial saludo. En mis redes pueden localizarme para cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, con gusto se las contestaré. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Richard. A usted, licenciado. Amigas, amigos, espero que les haya quedado claro algunas o bastantes dudas que el licenciado nos aclaró y estamos en contacto. Por favor, síganos en nuestras páginas de YouTube, Facebook y TikTok. Compartan para que más gente tenga esta información a la mano y tenga la posibilidad de ir a votar y el conocimiento de cómo hacerlo. Y pues agradeciendo de nuevo al licenciado Tito. Nos vemos hasta pronto, amigas, amigos. Saludos. Gracias.